papel muy importante dentro del sistema monetario bimetálico imperial, y eso es algo que voy a explicar, que por este papel que tiene, tanto alimenta las transacciones locales como las del espacio peruano, como ya sabemos, explicó Clara, y también en los intercambios ultramarinos y mundiales. O sea que la circulación de la plata potosina tiene que ser vista dentro del sistema monetario imperial. Y es así como podemos entender el rango de circulación que tiene, ¿no? La diferencia con el periodo que ha explicado Clara es que en el siglo XVIII pasamos ya a una otra época distinta, ¿no es cierto?, a nivel mundial, en la que, como vamos a ver, hay diferencias y procesos históricos bastante diferentes. Por favor. Bueno, seguiremos, voy a ir rápido. Bueno, brevemente referirme a la historia monetaria, la importancia de la historia monetaria, que como decía Clara al principio, los historiadores tenemos una entrada, los economistas tienen otra, pero hay una historia económica en la que se ponen en común fundamentalmente la cuestión de las categorías y también de los cuadros de interpretación, ¿no? Pero yo tomo, por ejemplo, aquello, creo que Clara también tuvo como profesor, por ejemplo, a Marcelo Carmagnani, ¿no es cierto?, tu tutor, que ha sido uno de los grandes de la historia económica latinoamericana. Yo también lo tuve como profesor, también como fue mi profesora Sadurian, también fue Carlos Marichal, y aquí en la UMSA fue Manuel Contreras. Entonces hay, digamos, ellos, digamos, lo que me han enseñado, y esto yo lo tomo de uno de ellos, de Carlos Marichal, es que la historia económica, desde el punto de vista de los historiadores, la historia monetaria, también nos tiene que mostrar los procesos de la historia social y la historia política, ¿no? Y creo que hay una diferencia con lo que hacen los historiadores que vienen exclusivamente de la economía, que muchas veces pueden perder de vista, digamos, estos procesos, ¿no? Seguimos, por favor. Creo que una buena entrada al tema es lo que dice, por ejemplo, uno de los grandes historiadores de la moneda, como es Pierre Vilar, que en su libro Oro y Moneda en la Historia dice, para diferenciar cuando hacemos la historia del mineral y cuando hacemos la historia de la moneda, ¿no? Él dice, nuestro tema es el oro. Oro y moneda no se confunden, ¿no? El oro es una materia, un mineral. Hay una tecnología, una geografía y una economía del oro no monetario, ¿no?, que ahorra tener que empezar por lo que es el oro en pepitas, en pilones, etc. Entonces, de la misma manera, toda la moneda de plata y de oro que se acuñaba en Potosí tiene un proceso anterior, ¿no?, una tecnología, una geografía, una economía, pero nosotros entramos al tema de la moneda, que viene a partir de lo que se decía la producción de la piña y la producción, ¿no es cierto?, de las barras de plata, que pueden ser dos formas de ingresar a la casa de la moneda. Pasamos, por favor. Pasamos. Bueno, también retomo como Clara a Carlos Empata Sadurian, en esta biografía que le hizo Jorge Hellman, que es uno de los actuales buenos historiadores económicos que tiene América Latina, ¿no es cierto?, que fue exactamente Jorge Hellman, y que él nos explica los valores que tiene la historia económica que hizo Empata Sadurian, siendo en toda su formación un historiador, y le dio la vuelta a la historia económica con todo aquello de la formación del mercado colonial, que hubo una gran discusión, como se dijo, y también la importancia de tener, pasamos por favor, la idea de este mercado interno colonial para entender cómo circula la moneda. Por favor. Actualmente también existe una corriente importante de lo que se llaman los estudios históricos globales, ¿no? Estos estudios históricos globales nos están permitiendo ver la historia económica o la historia de los procesos económicos, ¿no?, desde varios puntos de vista, ¿no?, las conexiones a través de las ciencias, la expansión imperial, las misiones, la movilidad humana, el flujo de bienes y la moneda. La moneda también ha entrado dentro de estos estudios globales, que empiezan a ver, digamos, el conjunto de la circulación monetaria en la época de los imperios hispánicos, ¿no? Y esto es algo que nos interesa mucho para entender el alcance que tiene la moneda potosina.
Estos inicios de globalización se pueden rastrear tan temprano como el siglo XVI, por favor. Uno de los modelos de estos ciclos de globalización desde el punto de vista histórico nos los da, por ejemplo, Cosworth, entre varios modelos, que nos dice que la globalización son periodos de tiempo más o menos largos que han alterado estructuras económicas y sociales de modo rápido y amplio, ¿no? Él propone 4 periodos de ciclos de globalización, de los cuales son los 2 primeros los que nos interesan, ¿no? El de 1492 hasta 1630, que explicaba Clara, también incluido el de 1680 a 1790, en el cual yo me voy a introducir para ver la etapa borbónica ya al final del Imperio Hispánico, por favor. Bueno, las características de cada ciclo, según él, es que producen costos y beneficios desiguales para la población, y lo mide en índices de productividad y de vida, ¿no? Es amplio explicar ese modelo, simplemente para decir que la globalización es algo que debemos entender para entender la circulación de la moneda, ¿no? El primer ciclo es muy importante para la moneda porque españoles y portugueses abren el Índico, el Océano Índico, pero sobre todo ambos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y eso está muy, hoy en día muy tomado en cuenta para entender cómo esta primera globalización era mucho más pacífica que atlántica, ¿no? Como vamos a ver. Pasamos, por favor. Luego está el segundo ciclo, donde se incorpora precisamente el azúcar y la esclavitud, que está hoy en día dando muchos estudios acerca de la circulación de la moneda hacia el entorno africano. Esto es algo que está haciendo lo más nuevo, digamos, de aproximación, y que ya no se ve simplemente el tema del azúcar y la esclavitud como una cuestión americana de los trópicos, sino a partir de la moneda también la vinculación del África en el sistema monetario mundial, de la circulación de la moneda imperial hispánica. Bueno, la importancia del último periodo colonial respecto del sistema monetario español, por favor, es, yo diría en palabras de Alejandra Irigoyen, que es de esta argentina, que no puede sí, que es, ¿no? Es una importante historiadora económica que cuando ella da esta frase, ¿no? El imperio español, para ella fue la unión monetaria y fiscal más grande jamás conocida. Yo creo que esto es bien importante en este momento, sobre todo lo monetario, no tanto lo fiscal. Es decir, estamos hablando de una unión monetaria, una unión monetaria que funcionaba tanto dentro del imperio como fuera del imperio, o sea, tenía un alcance global, por favor. Entonces, el sistema monetario del imperio español en el que se inscribe la moneda potosina, hay que entender que rige para España, para América Española, para las Filipinas, pero su circulación sale fuera de este ámbito que ya es gigantesco, ¿no? Alcanza al resto del mundo, y que es un sistema, como decía Clara, octal, es decir, el peso de 8 reales se divide en 8 y no en 10, no es el sistema decimal. El sistema decimal en Bolivia se va a adoptar en 1863, es la primera ley monetaria para la adopción del sistema decimal. En Francia se adopta recién en 1793. Entonces es de a 8, este es para el peso real físico, ¿no? Y luego que es un sistema bimetálico, el patrón es bimetálico, o sea, se acuñan monedas de plata y se acuñan monedas de oro. Es muy poco conocido que se acuñan monedas de oro en Potosí, pero se han acuñado desde la colonia y también en el siglo XIX, por favor. Bueno, pasamos por favor ahí simplemente para decir que en general se considera que la cantidad de plata que se extraía tenía relación, diremos así, con la cantidad de plata acuñada, aunque no siempre era así, porque como explicaba Clara, las monedas, es decir, los particulares, podían o no entregar su plata para que se acuñara en la Casa de la Moneda. Podían simplemente pagar sus impuestos a las cajas reales y después llevarse su plata para comerciarla de otra manera, ¿no? Entonces, no toda la plata que se extraía era. Ahora, un aspecto importante que es una constante en la historiografía monetaria es que la salida, ¿no? ¿Cuánta plata salió de América y bajo qué circunstancias o qué mecanismos económicos hacían que
como el cálculo más antiguo, bueno, creo que es el de Gunder Frank, que decía que hasta el 85% de las exportaciones de América española eran plata amonedada. O sea, ¿qué exportaba América, digamos, española, aparte de plata? Muy poquísimas cosas, ¿no? Cueros, índigo, no sé, por ahí, cochinilla, y creo que ya, ¿no? Lo demás era pura plata. Pasamos, por favor. Entonces la moneda potosina y la americana alimentaban los circuitos monetarios regionales e imperiales. Acá tenemos un cuadro que está en el libro, que son las casas de moneda en América entre los siglos XVI y XIX. Son aproximadamente 30 casas de moneda en América, pero que tienen diferentes tiempos de haberse inaugurado. La primera casa de moneda es la de México, que es de 1535, le sigue la Casa de Moneda de Lima, que es del 65, y la tercera es la Casa de Moneda, la de Santo Domingo, el 42, la de Lima el 65 y la de Potosí el 74, ¿no? A esto le siguen casas de moneda en el siglo XVII y XVIII, y hay un gran conjunto de casas de moneda que se inauguran ya en la época de la independencia. En total fueron entonces 30 casas de moneda, digamos 20 que durante todo el periodo colonial habían estado alimentando, junto con las casas de moneda de España, alimentando el sistema imperial monetario. Por favor. Entonces decíamos que la moneda potosina desempeña un papel importante como motor del sistema económico colonial. Estaremos, por favor. Algo que también mencionaba Clara es que hasta el siglo XVII Potosí va a tener una primacía como productora de plata y luego va a ser sobrepasada por Nueva España, que va a mantener esa primacía y la va a llevar por mucho, digamos, pero Potosí tiene un lugar fundamental, digamos, en la región y en el sistema. Bueno, la producción de plata en Potosí a fines del 18, pasamos, y esto vamos a ver muy rápido. Este es el famoso cuadro de Gaspar Miguel de Berrío, ¿no? Todos lo citamos porque es tan hermoso, de 1758, que está en Sucre. Pasamos por favor, pasamos. Este gráfico le continúa al que mostraba Clara, que es ya la época en que la producción de plata desciende, aunque se recupera un poco, digamos, en la segunda mitad del siglo XVIII, pero su recuperación no es ni la mitad, digamos, de lo que fue en su ciclo mayor, que fue en inicios del siglo XVII. Pasamos, por favor. La minería, entonces, es el sector primordial de la economía colonial. Pero esta minería, hay que esto también tener muy claro, es que es una minería que es subsidiada por el Estado colonial. La minería potosina, para ser rentable, digamos, cuenta con subsidios del Estado colonial en capital, en trabajo, como era la mita minera, que es un subsidio, ¿no? Y en insumos, ¿no? Como la pólvora, el azogue, la sal y el agua, ¿no? Que era un contingente de mitayo, se destinaba todos los primeros lunes para que hagan el mantenimiento de las lagunas, ¿no? El carácter de la minería, es un carácter muy distinto perdón, al de la minería novohispana. Por favor. Voy a pasar los actores de la producción de plata. Pasamos, por favor, donde hay que tomar en cuenta el trabajo. Pasamos. El beneficio, la separación por el sistema de patio. Pasamos. El resultado del beneficio, la plata de piña purificada en los hornos y desazogada, y el destino de la plata obtenida, que como decíamos podía ser conducida a las callanas, que esto por ejemplo ha estudiado, ¿cómo se llama nuestra amiga? Concepción Gavira, que ha estudiado las callanas en Oruro, por ejemplo, ¿no? ¿No? Para ver que eran lugares donde se fundía la plata, o las podían llevar a las cajas reales para pagar los impuestos, podían entregar a la casa de monetización, o se la llevaban para intercambiarla o para exportarla, ¿no? Entonces la conversión de plata en moneda, dicho muy brevemente, por favor pasaremos. Bueno, este es un otro problema antes de este tema, ¿no? Que es la existencia del mercado legal y del mercado paralelo. Eso de que los particulares podían entregar
pagaban a las cajas reales sus impuestos y después la podían hacer a moneda o se la llevaban, está pasando por el circuito legal. Pero hay un mercado paralelo o de contrabando, que es el que nunca se ha podido calcular, difícilmente que se podrá calcular, aunque han hecho aproximaciones los historiadores, los economistas fundamentalmente, ¿no? Y entonces porque el problema era que cuando el particular entregaba la plata a la Casa de la Moneda para que le devuelvan en moneda, se tardaban hasta meses en devolverle la moneda. Y entonces eso al propietario de esa plata no le convenía, porque necesitaba esa moneda para intercambiar, para ir hacia el puerto, qué sé yo. Entonces por eso muchos preferían dejar de lado, digamos, la Casa de la Moneda e incluso dejar de lado de pagar los impuestos y sacarla de contrabando, que ese fue el papel que cumplió al principio, ¿no es cierto?, como conocemos la ruta hacia Buenos Aires, por favor. Entonces el proceso de amonedación, que justamente este es el corte de los cospeles, ¿no es cierto?, o sea, de los redonditos, que es así casi como cortar galletas, ¿no es cierto?, después de que se ha hecho las planchas, ¿no?, ¿cómo se llama?, la barra, las rieles y la plancha, y ahí se hacen los cospeles, por favor, y luego se las acuña, ¿no? Entonces la acuñación, la amonedación era la fabricación de monedas para su uso como dinero, que era, digamos, ese sí, el derecho de acuñar era prerrogativa del Estado y símbolo de la soberanía española en todo el imperio, ¿no? El llevar la plata era decisión de los particulares, pero la moneda era prerrogativa del Estado y símbolo de la soberanía imperial. Pasamos, por favor. Bueno, esto ya lo explicó Clara, pasamos. El proceso de amonedación son 4 pasos que están aquí dichos. Se pesan las barras, se las ensaya, se afina la plata o se afina el oro, se funde en rieles y luego viene la sala de fielatura, que era la más importante. Las rieles se transforman en planchas, se cortan en los 5 cortes, 8 reales, 4, 2, medio, 1/4, se acordonan, porque ya son las de cordoncillo, se blanquean, se pesan y se acuñan. Esos son los cuños que están ahí en la imagen, que son circulares, porque va a ser por, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya no es a golpe, exacto, es por el paso y por el torniquete, o como se llama, ¿no? Por favor. Entonces tenemos exacto, sí, la macuquina. Entonces tenemos la macuquina, la columnaria y la de busto. La de busto es la que yo trabajé más en el artículo, que es la más elaborada, la que tiene más gran producción, está labrada en estos volantes de cuerpo entero, son más perfectas y tienen el cordoncillo. Pasamos, por favor. Acá están los cortes de moneda, ¿no? El peso de 8 reales, el peso de plata de 8 reales, se divide en los múltiplos, 4 reales, 2 reales, y en sus submúltiplos, medio real y 1/4, que es el cuartillo, ¿no? Luego, por favor, tenemos el doblón, la moneda de oro española, que esta es la moneda de oro, equivalente a 2 escudos o 32 reales, ¿no? Acá a la derecha, la imagen de la derecha, está el monograma de Potosí, ¿no? El PTS famoso, que dicen que de dónde se ha sacado el S y las barras, que es para el dólar norteamericano, que pues viene como una copia de esa sobreposición de la PTS, ¿no? Es una de las... por favor, María Luisa, ¿puedes mostrar? Ahí. Es una P, una T y una S toda sobrepuesta. Ese es el monograma Potosí, ¿no? Lima era una L con una A, ¿no? México era una M con una O. Entonces uno puede por eso identificar cuáles son, de dónde proviene, de cuál casa de moneda proviene esa moneda, por el monograma que lleva, porque además lleva las iniciales del ensayador. Entonces en todo ese, claro, esas son las iniciales del ensayador, en todo ese buque que se hundió, se pudo identificar, ¿no? Cuántas eran de Potosí, cuántas eran de Lima, cuántas eran de México, porque cada ceca o casa de moneda ponía en cada moneda el monograma de la casa de moneda. Por eso es identificable, eso es una maravilla. Pasamos, por favor.
Bueno, están hasta la emisión de 1813. Pasaremos, por favor, para no confundir. Acá tenemos la emisión esta de 1813, que es una emisión totalmente diferente, como ven, que ya es la moneda de la guerra de la independencia. Son dos emisiones que se hacen durante la guerra de la independencia, 1813 y 1815, cuando se hace con el mismo peso y los mismos valores, pero se cambian los símbolos, ¿no? Aquí ya los símbolos son de las provincias del Río de la Plata, el sol, ¿no es cierto?, y los símbolos que después van a ser el escudo argentino, en los cortes que tenía la misma base de A8. Pasaremos, por favor. Aquí también se hizo la moneda de oro. Este es un ejemplar de colección particular de moneda de oro de 1813, acuñada en Potosí, que es de oro, ¿no? Y aquí nuevamente este es de 8, ¿no? Igualmente provincias del Río de la Plata, y acá Unión y Libertad, ¿no? Tiene igual el monograma, Potosí, y el año 1813. Aquí se ve, por ejemplo, cómo cambian también los símbolos, que son justamente cómo la moneda identifica a qué soberanía corresponde, digamos, una moneda, ¿no? Pasamos, por favor. En 1816, tal cual van, en cierta manera, tal cual van los acontecimientos, no totalmente, pero en 1816 vuelve el rostro de Fernando VII, y aquí tenemos una monedación de 1820, ¿no? Cuando más bien estaba empezando el trienio liberal, pero es porque hay una descompaginación, ¿no? En tiempo de las transformaciones, pero la idea aquí es ver que la moneda imperial vuelve con sus símbolos durante la guerra al compás de los ritmos, del ritmo político, un poco, digamos, desfasado. Pasamos, por favor. Pasamos. Bueno, acá tenemos la cantidad de moneda producida en Potosí. Esta es una, ya verán, como la madre de las discusiones, ¿no? ¿Cuánta moneda se produjo y cuál fue el lugar de Potosí? En este caso tenemos la amoneración media anual de las casas de moneda indianas de 1790 al 96. Este es el cálculo que hizo Humboldt. Y él, para estos 7-8 años, dijo que México era la primera, que esto es verdad porque México estaba bastante lejos ya en esa época, pero la disputa es si Lima y Potosí eran la segunda o la tercera, ¿no? En conjunto se dice que desde la época que Clara ha trabajado, Potosí fue la que más habría acuñado en toda la historia de la moneda del Imperio Español. Pero también está la cuestión de México, son cálculos tremendos los que hay que hacer, ¿no? Pero este lugar de sí, de Lima y Potosí, hay que trabajarlo más finamente, ¿no? Pasaremos, por favor. Bueno, la reforma monetaria borbónica lleva adelante varias medidas, digamos, entre ellas la regulación de la producción de moneda, entre otras, y las mejoras tecnológicas. Pasamos, por favor. ¿Para qué una casa de moneda nueva en una época en la que, como hemos visto, Potosí ya no tenía claro, estaba en descenso, la Nueva España estaba en ascenso? ¿Para